Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, que hayan tenido un bendecido día y muchas gracias por conectarse a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de lo que el libro de Proverbios nos enseña sobre el adulterio y el matrimonio. Básicamente el Proverbio 5 está dedicado a estimular el matrimonio y reprender el adulterio. Es sabiduría e inteligencia conservar la ciencia de los principios de la palabra de Dios, como nos lo enseña Proverbios capítulo 5, versículos del 1 al 2. Dice la palabra: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Y también en Proverbios 5:7 dice: ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Es decir, que no nos apartemos de la sabiduría que nos brinda el libro de Proverbios, y en este caso específicamente en relación al matrimonio y al adulterio. Uno de los beneficios de la sabiduría, de la ciencia, del consejo, de la inteligencia, de la palabra de Dios, y específicamente en este pasaje de Proverbios 5, es librarnos de la fornicación y del adulterio, que aquí aparece como la mujer extraña, y lo tipifica y usa la mujer extraña como tipo del adulterio, pero no solo se refiere a la mujer, sino se refiere también al hombre, porque está refiriéndose al hecho en sí del adulterio. Y dice, y da algunas características. En primer lugar, sus palabras son dulces y resbalosas, penetrantes a nuestro corazón. En Proverbios 5:3 lo dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Son palabras, el adúltero o la adúltera generalmente usan palabras melosas, palabras resbalosas, aduladoras, para enganchar el alma de la otra persona. Que en algunos casos que necesita la afirmación de su hombría o de su feminidad, y que requiere afirmación y reconocimiento, más en este caso en el que hay tanta confusión en cuanto al rol del hombre, la mujer y la sexualidad. Pero también la palabra nos hace una advertencia muy dramática y muy cierta. En Proverbios 5, versículo 4 al 5 dice: mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Aquí nos está hablando de que el adulterio comienza con palabras dulces, con cosas muy dulces, pero al final es amargo como el ajenjo, y es agudo como una espada de dos filos, es decir, hiere profundamente nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser interior, y no solo a la persona adúltera, sino también a las demás personas que son afectadas por el adulterio, el resto de la familia, el cónyuge, los hijos de la persona adúltera, etc. Y aparte de ello, en Proverbios 5:6 nos habla de que sus caminos son inestables. Hoy están con las víctimas y mañana los abandonan. Como se meten con uno, se meten con otro. Lo que siembra se cosecha. Si se siembra fornicación y adulterio, eso es lo que se va a cosechar en contra. Por eso dice que sus pasos son inestables, porque Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8 dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que se siembra se cosecha. Si se siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, ruina, y si cosecha para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. De tal manera que al adúltero, así como a la persona adúltera, así como la engancharon un día, así también la van a desenganchar, porque la persona que incitó al adulterio seguramente se va a ir después con otra persona, abandonando. Si ya abandonó a su pareja, va a volver a abandonar a la persona con la cual está cometiendo el adulterio. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Necesitamos alejarnos de esos caminos, huir
como José lo hizo con la mujer de Potifar. En Proverbios capítulo 5, versículo 8, la palabra de Dios dice lo siguiente, y esto es sabiduría, recordemos: aleja de ella tu camino, aleja del adulterio tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, ni siquiera acercarnos a la puerta. Nos está enseñando este proverbio, es decir, no debemos jugar con fuego, no debemos coquetear con el pecado. En el pecado de fornicación, en el pecado de adulterio, la palabra de Dios nos dice que huyamos de todo pecado, deberíamos huir, pero mucho más de este pecado, porque este pecado contamina todo nuestro ser. No solo contamina nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, sino que contamina todo nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro espíritu, y nos termina llevando a la ruina moral, a la ruina espiritual, y a la ruina familiar, y aún a la ruina económica, de tal manera que necesitamos romper toda relación que nos pueda conducir al adulterio, es decir, un contacto cero. Ningún contacto, mejor huir, como dice la palabra de Dios al respecto. La palabra también dice en Proverbios capítulo 6, versículo 32, que el que comete adulterio es falto de entendimiento, y que corrompe su alma el que tal hace. Y en Proverbios capítulo 5, versículo 20, dice la palabra: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? El adulterio implica darle la hombría o la feminidad a una persona extraña, por mucho que parezca que se le conoce. En Proverbios 5:9 dice: para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Es darle nuestro tiempo y recursos, y a veces muchos de ellos, a una persona que no lo merece, tiempo que no vamos a recuperar. Aparte de ello, dice la palabra que extraños se van a saciar de nuestra fuerza, es decir, de nuestra masculinidad o de nuestra feminidad en el caso de las mujeres, y se van a llenar también, o se van a aprovechar de nuestro esfuerzo sin ningún beneficio para nosotros y para nuestra casa. En Proverbios capítulo 5, versículo 11, la palabra de Dios dice que el adulterio también consume nuestra carne y nuestro cuerpo, aparte de nuestra alma y de nuestro espíritu. Es un pecado que abarca todo nuestro ser. Lo cometemos con el cuerpo, pero involucramos nuestra alma, involucramos nuestro espíritu, y las tres cosas son afectadas totalmente. Nos ciega. Y en Proverbios 5:12 y en Proverbios 5:20 la palabra de Dios dice: y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. Y en Proverbios 5:20: y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña. Como digo, esto también se aplica no solo al hombre que cae en el adulterio, sino también a la mujer que es seducida por un hombre para el adulterio. Es andar ciego con la persona equivocada, con la persona extraña, y al final de cuentas la persona adúltera termina dándose cuenta del gran error de su vida, y eso le va a perseguir por mucho tiempo, porque aborreció la corrección, menospreció la reprensión, porque el Espíritu Santo, y en el caso de los hijos de Dios y en el caso de la persona impía, el Espíritu Santo es el que son reprendidos constantemente, unos por el Espíritu Santo, otros por la conciencia, pero eso no les deja vivir en paz, no tienen paz en sus vidas, y cuando se termina el adulterio y abren sus ojos, vuelven en sí,
así, se dan cuenta del gran error que cometieron, y no solo del gran error que cometieron, sino de todas las consecuencias que eso trajo consigo, que los pasan trayendo prácticamente y los pasan atropellando, y consecuencias que va a ser muy difícil restaurar posteriormente, reponer posteriormente. Y la persona que cae en el adulterio va a llegar un momento en que cuando todo se termine, no va a entender cómo pudo hacer las cosas que hizo, lo dice Proverbios capítulo 5, versículo 14. Además de que va a cosechar rechazo, menosprecio, abandono de los cercanos y de los lejanos, y va a ser costoso librarse de ese pecado y de las consecuencias, de tal manera que lo mejor es no caer en ello. Este proverbio fue escrito por un hombre que vivió en adulterio, vivió con muchas mujeres, convivió con muchas mujeres, dice la palabra que tuvo muchas mujeres y muchas concubinas, es decir, conoce muy bien el tema en relación con el adulterio y en relación con el matrimonio. Y entonces aquí nos está hablando, está dándole consejos a su hijo acerca de no caer en el adulterio, por lo terrible que el adulterio es. Es un pecado que, además de todo, no lo podemos ocultar de Dios. Lastimamos su corazón aun cuando ya hayamos sido perdonados. La falta de temor de Dios, de honra, reverencia, respeto, obediencia, sujeción, nos va a hacer perder muchísimas cosas, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y caer en el adulterio es no tener temor de Dios, y por lo tanto, en vez de la sabiduría, caemos en la necedad. Es negar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nosotros, y va a traer ruina a la vida personal, matrimonial y familiar de la persona. Dice en Proverbios 5:23 que la persona adúltera morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Y en Proverbios 5:21 dice: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, es decir, su adulterio, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Esto quiere decir que va a ser muy difícil salir del adulterio. Es una batalla que consume todas nuestras energías, y si no se pudo evitar caer en el adulterio, mucho peor va a ser tratar de salir de él. ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la solución que el Señor nos da en relación al adulterio? Dice la palabra en Proverbios capítulo 5, versículo 15: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Así que la solución, mire, construir una relación de adulterio es mucho más complicado que reconstruir la relación matrimonial. De tal manera que lo que nos está aconsejando la palabra de Dios o le está aconsejando la palabra de Dios a aquellos que están por caer en el adulterio o han caído en el adulterio, es que regresen a su pareja, al amor de la pareja. El amor de la pareja es el que va a sanar, liberar, restaurar, levantar a la persona adúltera cuando se convence de regresar a reconstruir ese amor, ese enamoramiento que hubo con su pareja inicialmente. La palabra, hay un dicho popular que dice que donde hubo fuego, cenizas quedan.
¿Eso qué significa? Que la persona adúltera tiene la posibilidad de encender nuevamente la llama del amor con su pareja. Por supuesto que no va a ser fácil. Va a tener algunas complicaciones. Primero necesita haber un total arrepentimiento, un total cambio de conducta, un contacto absolutamente cero con la persona con la que se cometió adulterio, un periodo de tiempo en el cual va a tener que recuperar la confianza, aunque haya sido perdonado del adulterio, va a tener que reconquistar la confianza de la pareja. ¿Por qué razón? Porque la pareja va a perdonar el adulterio, pero la falta de confianza, esa se tiene que reconstruir. Además va a tener que trabajar mucho con la afirmación y y el fortalecimiento de la identidad de su pareja. ¿Por qué? Porque el adulterio afecta a la víctima, a la pareja víctima, a la parte de la pareja que es víctima del adulterio, en su identidad, en su seguridad en sí misma, en su confianza, en su ser hombre o ser mujer, dependiendo de quién fue el que cometió el adulterio, en su capacidad, en su hombría, en su feminidad, en su capacidad de satisfacer con su amor a la otra persona. Va a llevar un tiempo de restauración que generalmente necesita de una consejería que ayude a sanar una serie de heridas y una serie de situaciones que llevaron al adulterio. No es imposible, pero sí es un proceso que va a llevar tiempo. La restauración de la pareja después de un adulterio no es como la restauración después de una mentira o después de un error o de un fracaso en otras áreas, de una cuestión económica o de falta de comunicación. Esto va a llevar mucho más tiempo y ambas partes se tienen que revestir de amor, una perdonando y la otra restituyendo, restaurando la relación a su nivel original. La palabra de Dios claramente dice, y vuelvo a repetir, y nos da y hace la comparación en este pasaje entre todos los problemas y consecuencias del adulterio y los beneficios de la relación matrimonial. Dice la palabra: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer o con el hombre de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Mientras que el resultado aquí nos está dando la solución para una vida plena, abundante, bendecida, es la restauración del matrimonio, mientras que la palabra nos enseña acerca de las consecuencias del adulterio. En Proverbios 5:13 al 14 dice: no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído, casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. De tal manera que del pecado del adulterio y del pecado de la fornicación debemos huir de cualquier pecado que tenga que ver con inmoralidad sexual, pornografía, adulterio, fornicación, etc. Todo eso debemos huir del pecado. Como dice un dicho popular, es mejor que digan aquí corrió que aquí cayó. Siempre es mejor escapar del lazo de la tentación, del lazo que nos quiere tender el diablo a través de la tentación para caer en el pecado y principalmente en un pecado de carácter sexual, que es un pecado que contamina todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y afecta no solo a las personas involucradas en el adulterio, sino a todas las personas que están alrededor de ellas, en unas destruyendo la familia y en otros casos
preocupando a todos los que están alrededor acerca del desenlace de que puede llevar la situación de adulterio y de fornicación. Así que mejor, principalmente nosotros los hijos de Dios, necesitamos alejarnos totalmente de todo aquello que nos incite a cualquier pecado sexual, entre ellos el adulterio, la fornicación, la pornografía, etcétera. Mejor lejos que derrotado. Las personas que están sin conocer a Cristo, lo primero que necesitan es entregarle su vida a Cristo para poder ser libres del pecado del adulterio, de la fornicación, de la pornografía y de cualquier otro pecado sexual. Solo en Cristo podemos ser libres. Dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y en Cristo todo lo podemos, porque Él es quien nos fortalece. Así que necesitamos, antes de caer en el adulterio, necesitamos prevenir, y prevenir es huir de cualquier posibilidad que nos incite al adulterio, a la fornicación o a cualquier pecado que constituye o a cualquier pecado sexual que es inmoralidad sexual. Y si ya está alguien involucrado en ese pecado, lo que necesita es huir, porque tarde o temprano tendrá que pagar las consecuencias, y las consecuencias son arrasadoras, son totalmente destructivas, no solo para la persona en sí, sino para todos los que están a su alrededor. Así que a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para prevenir cualquier pecado de inmoralidad sexual, y si ya alguien está involucrado en ese pecado, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza para, con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo, salir de ese pecado, liberarse de esas cadenas, de esas ataduras, lo más pronto posible. Muy bien, con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Solo le recomiendo, si usted es proclive a caer en esa tentación o está en ese pecado, que lea muy detenidamente el proverbio número 5. Está todo dirigido a tratar el tema del adulterio y del matrimonio, principalmente del adulterio, y meditar en ello, porque todo lo que dice ese versículo es absolutamente cierto, y así sucede con los que caen en el adulterio. No es que a mí no me va a pasar, como dicen algunos, ¿verdad? Es que le va a pasar, va a suceder. Así está, este proverbio es el producto de la experiencia de una persona que cometió adulterios, y está transmitiendo su experiencia. Y por el otro lado, en la vida de uno como creyente, se da cuenta que las personas que caen en el pecado del adulterio enfrentan estas consecuencias sin ningún lugar a dudas. Así que ánimo. Recordemos que el reino de los cielos, los valientes y los esforzados lo arrebatan, así que seamos valientes y esforzados para huir de la fornicación, del adulterio, de la pornografía y de cualquier otro pecado que tenga que ver con inmoralidad sexual, es decir, con actividad sexual fuera del matrimonio. Así que, mis amados, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga grandemente, que tengan una linda noche, y si Dios lo permite, el día de mañana nos volvemos a reunir para otra perla de la palabra. Bendiciones y un abrazo.